Buenas noches, hermanos, una vez más para compartir hoy día martes 6 de junio del 2023 la hermosa palabra de Yahweh. Quería compartir acerca de vive a la manera del reino, por fe y para fe. En el libro de Marcos 11:24, el Rey de Reyes nos enseña la vida de fe acerca del poder de las palabras. Empezando desde el verso 12, se ve que Jesús tenía hambre y quería comer higos y no encontró higos, porque aunque tenía flores, tenía hojas, no tenía el fruto. Y esto es lo que se llama el espíritu de apariencia, de ser algo que no es, de fingir algo. Porque cuando una higuera tiene hojas es porque ya tiene el fruto. Y es por eso que Jesús habló. Puede repetir conmigo, habló. Hablar, decir. Cuando tú hablas sale una expansión, una vibración. Eso llena el ambiente. Y eso produce lo que tú dices, es hecho. Hay poder creativo en las palabras. Dios le dio al hombre ese poder y esa autoridad. El Señor le dice a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Son palabras, simples palabras. Cuando Dios habla, crea. Y Dios te dio a ti la autoridad y el poder de las palabras. Para hablar, creer y crear. Tú no vas a crear nada, vas a traer a la luz lo que ya Dios hizo a través de las edades y de los tiempos. Dios desde el principio buscó el bienestar del hombre. El hombre perdió las bendiciones de Dios por el pecado, pero Jesús a través de la redención, de la sangre que pagó por nosotros, devolvió esta bendición, la bendición de Génesis, y los bendijo Dios. Esta bendición la tenemos para poder tener todo lo que Dios dice que podemos tener. Es nuestra herencia. Aquí está escrito. Este es el testamento. Y un testamento es un legado que un padre le da a sus hijos. En este testamento tú tienes bendición, tienes salud, tienes prosperidad, tienes poder, tienes autoridad. Y la autoridad se manifiesta en un corazón que cree y habla. Habla lo que está escrito en tu corazón. Y Jesús dice a los discípulos, porque Pedro dice que al día siguiente vio la higuera seca desde las raíces. Nosotros tenemos un Dios sobrenatural y sus hijos también somos sobrenaturales. Nosotros no dependemos de lo natural. El médico podrá decir que tienes cáncer, pero Dios dice que tú estás sano por las llagas de Jesús. Lo sobrenatural va encima de lo natural. No te pongas de acuerdo con los síntomas, con el doctor, con tu cuenta de banco. Ponte de acuerdo con Dios. Y lo que tú crees y lo dices va a traer lo sobrenatural a esta tierra natural. Entonces Jesús le dice en el verso 22 a sus discípulos, ustedes tengan la fe de la calidad de Dios. En el hebreo le está diciendo, tengan la fe que Elohim tuvo cuando creó los cielos y la tierra. Porque la palabra Dios aquí en el hebreo es, tengan la fe de Elohim, el Dios creador. Tú eres su representante. Tú eres su rey, su sacerdote, intercesor, para traer del reino los poderes del siglo venidero y traerlos a la tierra.
cuáles son los poderes del siglo venidero. En el milenio no va a haber niño que muera de 100 años. En el milenio va a haber prosperidad, salud, longevidad. Traer ese poder del cielo a la tierra. Solamente tienes que hablar, no tienes que gritar, no tienes que quejarte. Dile, el Señor dice, dile a tu monte, a tu crisis, a tu problema, háblale, dile, chao, vete al mar, quítate. Y será hecho lo que tú dices. Cuando hay una enfermedad, tenemos que hablar primero al espíritu de enfermedad. Segundo, hablar a la enfermedad. Cuando se habla del espíritu de enfermedad, se está atacando al espíritu. Porque toda enfermedad, cuando hay un dolor de cabeza, cuando hay problemas en el estómago, toda enfermedad atrae los espíritus. Y los espíritus hacen su fortaleza en la enfermedad. Puede ser una enfermedad física, pero los demonios se fortalecen ahí. Primero se echa fuera el espíritu de enfermedad, después se ordena a la enfermedad que se seque. Y tercero, se ordena al cuerpo que se sane. Son 3 voces que tiene que dar: al espíritu, a la enfermedad y a tu cuerpo. Estómago, sánate; pulmones, sánate. Primero se echa fuera el espíritu de enfermedad, después se ordena a la enfermedad que se seque y después se ordena al cuerpo que se sane. Y será hecho lo que dices. Verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, crean que ya lo tienen y os vendrá. La palabra creer es verlo con tu imaginación, porque si tú lo crees, lo ves. Si tú lo crees, lo puedes ver por medio de tu imaginación y lo ves como algo hecho. Acá dice, voy a terminar con esto: la palabra de Dios cobra vida. Este es un estudio de Andy Rockman. La palabra de Dios cobra vida cuando puedes imaginar de qué está hablando. Esto es, cuando tú estés hablando, dando órdenes, diciendo, tienes que ver que lo que estás diciendo está sucediendo. Si dices, espíritu de enfermedad, vete, puedes ver al espíritu de enfermedad salir. ¿Por qué lo puedes ver? Porque está escrito. Porque la fe es saber que está sucediendo lo que estás diciendo. Si tú lo dices, debes saber que está sucediendo lo que estás diciendo. Si tú no lo ves, si tú no lo crees, lo que estás diciendo no va a tener valor. Y se pide una sola vez, porque si tú pides 2 o 3 veces es porque no has creído. Una sola vez es suficiente. Jesús le dijo a la higuera, sécate, una sola vez. No le dijo a la higuera, sécate por favor, sécate, sécate, sécate. O lo volvió a repetir, no, una sola vez. La vida del reino es una vida de fe, es una vida de reino, de gobierno. El rey ordena una vez y es hecho lo que el rey ha dicho. Tú eres un rey, Dios te dio las llaves del reino. Todo lo que tú permitas, el cielo lo va a permitir. Y todo lo que tú no permitas, el cielo no lo va a permitir. Son las llaves de atar y desatar. Tienes el poder, ordena y será hecho lo que dices. ¿Qué es lo que vamos a ordenar? Que la enfermedad se vaya, que la opresión se vaya, que la escasez se vaya. Ordénalo. Y ordena que venga la salud, la prosperidad, el poder, la autoridad. Tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Deja que la palabra de Dios controle tu imaginación mientras piensas sobre las Escrituras. O sea, tú lees algo y tienes que imaginarlo. Lo que estás leyendo tienes que imaginarlo como algo real, porque la fe es saber que es real lo que estás pidiendo. La fe es la certeza de lo que se espera
la convicción de lo que no se ve. No se ve, pero tú lo estás viendo, porque Dios lo dice, lo tienes hecho ya. Deja que la palabra de Dios controle tu imaginación mientras piensas sobre las Escrituras, y verás cosas en las Escrituras que no puedes ver con tus ojos físicos. Lo ves en el interior, lo ves en tu imaginación. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de que tenemos algo que no se ve ni se siente. Y si lo tenemos, sabemos que es hecho. Si tú tienes algo, lo puedes ver en tu mente. No es el poder de la mente, no es lo que se llama lo que llaman los gnósticos, el poder de la mente sobre la materia. No es el poder de la mente sobre la materia, es la fe que lo que Dios ha dicho es hecho. Cuando la Biblia dice que estás curado, tienes que meditar en esa verdad hasta que te veas sano. O sea, yo estoy sano por la llaga de Jesús y sigo creyendo. Si yo estoy sano, estoy sano. Yo no peleo para obtener mi sanidad. Yo declaro mi sanidad y peleo para mantener mi sanidad. Voy a confesar mi salud hasta que lo vea real en el mundo presente, sabiendo que ya estoy sano, porque Jesús hace 2000 años ciertamente se llevó todas mis enfermedades y sufrió todos mis dolores. La mayoría de la gente permite que su imaginación se vuelva vana y están de acuerdo con la imagen que los médicos han pintado en lugar de ponerse de acuerdo con la palabra de Dios. Se les dice lo que va a pasar y lo imaginan como verdad. Si el médico te dice una cosa, inmediatamente se ponen de acuerdo con el médico y comienzan a meditar en lo que el médico ha dicho y hacen todo lo que el médico dice. Y es por eso que estás enfermo. Y quiero decirle que la medicina humana no va a sanarte totalmente. Se va a demorar y tal vez ni te sanen. Generalmente esto pasa. Pero la salud divina, la medicina de Dios es real, es práctica, es efectiva, ¿no? La medicina divina sana todo tipo de enfermedades. Dios es el Dios de lo imposible. Cuando no somos agradecidos y glorificamos a Dios, nuestra imaginación automáticamente se vuelve vana. Cuando yo doy gracias es porque he creído. La fe se manifiesta en acciones de gracias y en alabanzas, no en quejas ni lamentos. Y confiesa tu fe públicamente, porque lo que tú dices es hecho. Primero se cree en el corazón y después se confiesa. La mayoría de la gente permite que su imaginación se vuelva vana. Y están de acuerdo con la imagen que los médicos han pintado en lugar de con la palabra de Dios. Dice que cuando no somos agradecidos y glorificamos a Dios, nuestra imaginación automáticamente se vuelve vana, o sea, no tiene valor. Eso no significa que no esté funcionando, o sea, la palabra de Dios funciona, tiene sustancia, tiene poder, porque la palabra contiene la potencia de Dios, es una semilla de poder. Eso no significa que no esté funcionando, solo significa que comienzan a trabajar contra nosotros. Aquellos de nosotros con imaginación vana son pesimistas, imaginando el fracaso en lugar del éxito. Necesitamos usar nuestra imaginación para estar de acuerdo con la palabra de Dios y vernos de la manera en que Dios nos ve. Dios nos ve felices, sanos y prósperos. Así tienes que verte. Todo lo que tú pidas, cree, verlo hecho, míralo ya hecho, créelo, da gracias y será hecho. Ya tienes lo que dices. Que Dios los bendiga. Hasta luego.